Eh, Sé que ese es un problema serio. Y lo que normalmente recomiendo a las esposas es que notifiquen a la policía y registren una denuncia. Ahora, entiendo que a veces aquí en México la policía no les brinda apoyo. Así que si así es el caso, lo que puede hacer es tener un plan para salir y ocultarse, refugiarse, y debe recurrir a los ancianos de la iglesia y ellos deben elaborar un plan para su protección. No es espiritual ni es más santo permanecer en esa clase de situación y padecer el maltrato. Así que sí hay recursos bíblicos para proteger a la esposa cuando el marido tiene esa conducta. Ahora, nosotros tenemos un problema similar en Estados Unidos también. Pero la mayor parte del tiempo la policía es más sensible. La esposa va a tener miedo. Muchas mujeres me han dicho, si yo llamo a la policía o llamo al pastor, mi marido me va a matar. Y yo le creo. Pero no hay ninguna garantía de que no la vaya a matar de todas maneras. Así que ella tiene que tratar de protegerlo a él, ayudarle a él, aun cuando eso signifique que él tenga que ir a la cárcel, y también proteger a sus hijos. Pues el Dr. Scott me está hablando de la posibilidad de que yo diera algunos ejemplos o algunos casos. Y como pastor, mi recomendación sería exactamente lo que ella dice, que la iglesia sí tomara una responsabilidad en este caso de violencia en la casa, en particular, bueno, si el varón o si esas personas profesan ser creyentes y son miembros de la iglesia, obviamente estamos hablando de una situación de disciplina de la iglesia, en que la iglesia entera debe involucrarse en la disciplina de esta clase de personas. Y en este momento no tengo tiempo para dar todas las pautas necesarias para la disciplina, porque sí hay pasos, cada paso para la disciplina de la iglesia. Pero ese sí se debe ejercitar en tal situación que el varón o el que es abusivo, que debe entonces ser sujeto a la disciplina de la iglesia. Si no, si es la mujer creyente, hijos en la casa, una vez más, los pastores y con otros varones de la iglesia también deben involucrarse y para proteger a la mujer. Yo entiendo, como ella comentó, la dificultad de obtener la ayuda de la policía y la forma entonces muy difícil en realidad obtener una justicia o obtener una verdadera ayuda. Muchas veces llamando a la poli pues se involucra más dificultades, complica más la situación, y es en esta forma que una vez más los pastores y las iglesias o la iglesia debe involucrarse. Y al pastor, una vez, como ella mencionó, haciendo un plan en que nada más ella tiene que llamar a cualquier hora de la noche y que de inmediato él llega con otro varón o que lo que sea necesario para la protección de la mujer y su familia. Y es en este y aún, bueno, ofreciendo albergue, es decir, como parte del plan, otra familia de la iglesia ofreciendo albergue para la mujer, sus hijos, si es necesario.
o haciendo lo necesario para calmar al varón o lo que sea en esta situación para calmarlo. Claro, va a depender de la gravedad, la dificultad de la situación, pero sí la iglesia debe tomar un plan con la mujer y así para iniciar en tal caso que se hiciera esta llamada de ayuda. Sí. Many times they have fear even of expressing the reality of violence, and therefore they don't want to point out they don't want to point out their husband or embarrass their husband in front of everybody else. Este es un problema que he escuchado en boca de mujeres por todas partes del mundo. Y los hombres son más fuertes y algunos son crueles y violentos. Es de entenderse que la esposa tenga miedo. Pero si es sabia, va a adelantarse para registrar la denuncia, sin exagerar lo que él hizo, pero tampoco encubriendo. En el libro de La Esposa Excelente hay un capítulo largo sobre recursos para la protección de una esposa, sea que se trate de una ofensa muy pequeña o muy grande la que esté cometiendo el marido. Y hay muchas cosas que ella puede hacer que honrarían al Señor y su marido pudiera responder mejor de lo que ella espera. Pero lo más drástico, después de haber intentado todo lo demás, sería huir, llevar a los niños y recurrir a los ancianos o a la policía. Es muy difícil cuando hay tanto temor. Pero el asunto no es avergonzarlo a él. El asunto es, ¿se va a arrepentir y va a dar la gloria a Dios? Y si hay consecuencias para el pecado. Y Dios usa esas cosas para amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Y el Señor pudiera concederle en realidad arrepentimiento a él. Pero también Dios pudiera endurecer su corazón. Así que ella necesita intentar, por lo menos. Bien, ok. Gracias. Bueno, es una pregunta más o menos que tiene que ver también con lo que es el abuso, pero no llegar a los golpes. ¿Hasta dónde es aplicable el principio de poner límites? Porque de pronto te vas al extremo de aguanta todo y no digas nada, o vete a la menor provocación. Y si estamos hablando de una persona que se dice cristiano y que ha tenido disciplina bíblica, ha perseverado en el pecado y lo siguen poniendo como ministro de alabanza, lo que sea, y en su hogar, en su casa, ¿hasta dónde sabes que poner límite y vete? No es adulterio, pero sí es mentira, es abuso verbal, es abuso psicológico. ¿Hasta dónde es permitible que lo pueda sacar un tiempo de su casa, se pueda ir? El maltrato físico es un pecado.
maltrato verbal, perdón. Cuando una persona maltrata verbalmente a otra, generalmente están diciendo palabras iracundas, crueles, están haciendo acusaciones falsas, hacen amenazas y son crueles. Bueno, eso es manipulación. Y la Biblia dice que la ira radica en el seno del necio. Así que cuando se está conduciendo de esa manera, se están conduciendo como un necio. El Proverbios 26 dice, no respondas al necio conforme a su necedad. No sea que seas como él. Así que si tú te enojas contra él, si tú te defiendes a ti misma, si respondes de una manera pecaminosa, entonces ya son dos necios conversando entre sí. Más bien dice, responde al necio como él se merece, no sea que él sea sabio en su propia opinión. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que bebe demasiado y luego se vuelve cruel e iracundo. Y al día siguiente le dices, estás bebiendo demasiado. Y él dice, tengo que beber porque tú no eres una buena esposa. Bueno, no le contestes de esa manera. Ni siquiera te defiendas. Dale una respuesta que le redarguya de su responsabilidad. Y simplemente dile, el asunto es, ¿vas a dejar de beber? Habla con calma, con un tono de voz amable, sereno. Si está borracho o drogado, yo ni siquiera intentaría hablar con él en esas condiciones. Y si no se detiene, si no lo interrumpe, si dice que es cristiano, entonces trae a otros testigos. Si aún así no entiende, entonces recurre a los pastores y ellos investigarán el asunto. Así lo harías acercándote primero en privado, con el ánimo de restaurarlo, y luego llamar a otros testigos, y luego ir a la iglesia. Si no es cristiano, entonces apelas a su conciencia para que haga lo que es correcto. En lugar de defenderte y ofenderte, simplemente dile, no es correcto que digas cosas crueles y abusivas. Entonces ella dice que en cuestión de este tema, ella tiene una sesión, una conferencia, sobre ese tema, y que se va a dirigir en el mañana en el sábado. El sábado, entonces, si quieren más información sobre ese tema, y también habrá otra sesión de preguntas y respuestas sobre ese tema para el sábado. Y en entonces, aún se puede tocar más detalladamente en este tema. Muy bien, hay otra duda. Entonces, ¿ok? Muy bien, el micrófono, ahí está. Ok, hermana, perdón. Tengo una hermana en Cristo que no vive aquí en México, pero ella en algún momento fue infiel en su matrimonio. No sé si esto fue cuando ella era cristiana o antes de ser hija de Dios, pero ella encuentra un pasaje en Proverbios que a veces le hace sentir que pues está ligada a esta parte de la Biblia. Es en donde dice en Proverbios 6, capítulo 6, en donde dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada.
porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, ni aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique sus dones. Yo la veo muy consagrada al Señor, pero a veces su esposo la atormenta. Ella lo ama mucho, sin embargo, a veces él es cruel con ella. Ella me ha preguntado, me pidió que les preguntara si esto debe seguir siendo posible en su vida. Entonces la pregunta exactamente, ¿cuál era? Si esta parte de la Biblia se está cumpliendo en su vida actualmente, porque a él no ha olvidado la afrenta, él no es creyente. Entonces quiere saber si, por consejo. Entonces, ¿cómo alivia esta Sí, situación? sí, porque este pasaje la atormenta un poco. She hurts her friend, Christian friend. She's not sure if it was the conversion or after conversion, but regardless, her husband continues brings it up against her. The verse there in Proverbs speaks about in adultery, there's a shame that will be never taken away, and that's a verse that continually torments her. And so she's just wondering what kind of advice she can give to a friend, what would help her friend in her relationship with an unsaved husband who she's been unfaithful to. What suggestions you would have? Esa es una situación muy difícil. Digo, si lo analizas, es casi como David en el Antiguo Testamento cuando cometió adulterio. Y las consecuencias tuvieron su efecto de ola. Y estoy seguro que las personas en Israel siguieron por años comentando lo que él hizo con Betsabé y con Urías. Él mandó matar a uno de sus valientes, a Urías. El padre de Betsabé era otro de los hombres valientes de David. Así que hubo consecuencias ahí. Y va a tener que refugiarse en la gracia de Dios. Va a tener que encontrar más consuelo y aliento en las promesas de Dios para ella. Y el hecho de que Dios conoce su corazón, ahí es donde encontramos a David en el Salmo 51, donde se está refugiando y consolando en el perdón de Dios. Y por duro que sea oír en boca de su marido inconverso que repasa su pasado, ella necesita seguir caminando fiel a Dios y fiel a su marido. Y como ha mencionado Marta, vencer con el bien el mal, según dice Romanos 12. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ella tiene que ser muy agresiva en su amor a él y responder con amor y no estar repasando constantemente el pasado. Que no le permita a él seguirla manipulando como si él fuera algún individuo muy justo que no peca. Quizá no haya sido en el mismo nivel de adulterio, pero él es pecador también. Y ella puede reflejarle a él el hecho de que hay un Dios misericordioso que perdona y que ella lo perdona a él cuando le confiesa cualquier ofensa, pero pudiera ser algo con lo que ella tenga que lidiar y soportar algunos de sus comentarios y orar por su salvación. Su necesidad más grande de él no es ser redarguido de que ella ha cambiado o se ha arrepentido. La necesidad más grande de él es ser perdonado él mismo por su pecado contra Dios. Creo que debe haber varios, pero por lo menos una mujer piadosa cerca de ella que la siga alentando.
su deseo de que su marido acepte su perdón para seguir adelante, es algo que realmente solo un creyente puede hacer. Si lo analizas, realmente perdonarle lo que ella ha hecho se requeriría de un creyente, cosa que él no es. Él está haciendo algo que es muy típico del incrédulo, que es negar el perdón. Y ella puede dar testimonio ante él de que Dios es misericordioso y la ha perdonado y puede ser agresiva en su amor por él con el apoyo de los que la rodean. Este proverbio es un proverbio lo cual significa que es una verdad general o genérica. Hay ocasiones en las que un marido inconverso sí perdona a su esposa, cuando él constantemente se lo está recordando. Ella necesita decir: no te culpo por no perdonarme, pero si tuvieras en tu corazón, te estoy pidiendo una vez más. Ahora, también hay un proverbio para alentarla a ella. Dice: si los caminos del hombre son agradables delante del Señor, aún sus enemigos estarán en paz con él. No es una promesa inflexible e inviolable, pero en general es cierto. Una cosa que puedes ayudar en esta situación, no sé qué recomiendo el pastor o qué consejos ha dado él para esta mujer. En tales situaciones de infidelidad, yo recomiendo también una renovación de votos. Y que también, una vez más, uno al otro, y para volver a hacer este compromiso ante Dios, ante testigos, aunque los votos fueron rotos en el pasado de todos. Ellos ya lo hicieron. Bueno. Y en esta manera, entonces, la cosa es simplemente acudir a Dios, tener la seguridad de su perdón en el corazón, perdonar a su marido aún por la falta de perdón y amarle, como la Biblia nos enseña, y devolver bien por mal. Muy bien. Bueno, pues hay otra pregunta. ¿Ok? La pregunta es, ella es cristiana, él no es cristiano, viven, no se han casado porque tuvieron una vida matrimonial, él, un pasado pues era casado. ¿Hasta qué punto se puede sentir ella culpable en el aspecto de que esté pecando ante Dios? Y esa es mi pregunta, ¿hasta qué punto se puede sentir ella culpable? Porque hay veces que se dice que a lo mejor lo quiere dejar para que esté bien con Dios, porque él no se quiere casar, entonces y se siente mal ante el Señor. ¿Hay niños, hay hijos en? Sí, ¿Cuántos? hay niños ahora. So what would be your advice to the wife? She wants to legalize. Ante una situación donde están viviendo juntos, es pecaminoso hacer eso, pero si se ha prolongado y Dios conduce a uno de ellos a la salvación y tienen hijos, necesitan entonces casarse. Una pregunta que yo suelo hacer es: ¿ambos se refieren uno al otro como marido y esposa cuando se presentan uno al otro? ¿Este es mi marido? ¿Esta es mi esposa? ¿O están hablando uno del otro como un amigo, pero sin compromiso? Eso es diferente. Aquí tenemos una situación en la que ella quiere casarse con él, está comprometida con él y le ama. No existe una relación mutua
él no quiere esto. Si ella profesa ser creyente, para mí, esta sería una situación que ella necesita comentar con el liderazgo de su iglesia y probablemente recibiría el consejo de que se separe de él para que pueda ser una madre piadosa ante sus hijos y luego tendrán que resolver la situación de los hijos, privilegios de visitación y todo eso. No sé cómo funciona aquí en México, porque no debe estar unida en yugo desigual, especialmente con un marido incrédulo que no quiere el compromiso del matrimonio. Y la conciencia de ella es algo que es muy importante delante de Dios, según Romanos 14. Así que necesita operar basado en la fe. Así que es una situación muy difícil cuando él pudiera ser el que está sosteniendo a la familia. Y por eso yo recomendaría la consulta con los pastores, los líderes de la iglesia. Pudiera ser que la iglesia termine por tratar de ayudarla a ella con la crianza de los hijos. Quizá otros miembros de la familia se podrían acercar para ayudarle. Suele suceder en este tipo de situaciones que el pecado nos conduce a situaciones en las que no siempre existe una respuesta perfecta. En Esdras, en el Antiguo Testamento, los hombres israelitas estaban casándose con mujeres paganas y estaban en una situación en la que tenían que divorciarse de sus esposas paganas y casarse con mujeres israelitas, o toda la raza se vería diluida con mujeres cananeas y paganas. Así que estamos escogiendo la mejor opción de dos no tan buenas. Así que Dios les permitió que se divorciaran de sus mujeres paganas para casarse con mujeres israelitas para mantener pura la raza israelita. El pecado complica mucho las cosas. Así que a veces sí se trata de la mejor opción de dos no tan buenas. Ok. Otra pregunta. Una pregunta, bueno, siempre la he tenido yo, hasta el día de hoy. ¿Qué hacer cuando la ayuda idónea se convierte en liderazgo? ¿Se convierte en liderazgo? Bueno, yo comenzaría por recomendar que el marido saque la viga de su propio ojo y quizá necesite empezar a ser el líder en el hogar. Y luego yo le compraría un ejemplar del libro de La Esposa Excelente y le enseñaría los principios bíblicos, porque quizá ella no sepa. Así que yo la exhortaría y le enseñaría, pero ayuda mucho cuando el marido está tomando decisiones sabias y si no pueden resolver el problema, entonces él necesita decir, vamos a ir juntos a hablar con el pastor, que él escuche ambas versiones y que nos diga a ambos qué es lo que estamos haciendo mal y en qué necesitamos cambiar. Si ella se niega, entonces yo le diría, bueno, yo voy a ir de todas maneras y yo te digo cuándo es la cita y si cambias de opinión me encantaría que fueras.
yo no lo haría a escondidas de ella. Y yo simplemente haría todo el esfuerzo posible por abordar el problema juntos. Para agregar lo que ha dicho Marta ahí, Tito capítulo 2 también habla de los ancianos que enseñan doctrina sana y ayudan a los hombres jóvenes. Tenemos a las mujeres mayores que se acercan a las mujeres jóvenes, pero el que un hombre mayor o piadoso se acerque a uno más joven para ayudarle, quizá no sepa cómo dar seguimiento a un liderazgo bíblico de una manera humilde. Quizá quiera platicar con el marido y la esposa para ayudarles. Tito 2 habla de una relación de tutor. Y yo fomentaría eso definitivamente adicional a algo de lectura y estudio, y que una persona piadosa, quizá el anciano y su esposa hablen con ellos. El mejor planteamiento es que simplemente ellos ignoran. El peor caso sería que ella sí busca controlar y no va a soltar el control, y eso va a ser una actitud de rebeldía. Así que Tito 2 es un buen pasaje para fomentar la relación de consejería y rendición de cuentas. ¿Otra duda? Tenemos tiempo para una más. ¿Una más? ¿No? Bueno, ok, hermano. Lo que pasa es que ya no me acuerdo cuál era la pregunta. Bueno, la sesión de hombres la terminamos hace un momento con un tema muy interesante. Los pecados o las faltas de los hijos de los pastores o de los líderes. Dijiste cosas muy interesantes, una de ellas que finalmente Dios va a tomar en cuenta los pecados de cada uno de ellos. Y por otro lado dijiste, hablando del ejemplo de Samuel y sus hijos, que Dios requiere de hombres fieles, no de hombres perfectos. Sin embargo, en Tito, en el versículo 6 del capítulo 1, habla de que los líderes deben tener a sus hijos en sujeción. La pregunta concreta sería, ¿en qué momento, pensando que nuestros hijos son igual que nosotros, si nosotros que somos los padres, los líderes, estamos todavía en pecado, ellos obviamente con menos experiencia, con menos conocimiento de la palabra de Dios, con mayor razón pueden caer en una falta? La pregunta concreta es, ¿en qué momento es cuando un líder de una iglesia deja de ser apto para el ministerio? Cuando el hijo de un líder en la iglesia decide o escoge el pecado, dependiendo del tipo de pecado que sea, pero decide pecar, el argumento sería que el padre necesitaría renunciar al liderazgo. Sería el caso en el que el padre no ha tratado fielmente con el pecado del hijo. Como mencioné allá en la otra sesión, Elí no hizo eso con sus hijos. El cuadro que se presenta en la iglesia se ha ampliado, se ha extendido a la iglesia. La que se presenta en la casa o en el hogar se amplía a la iglesia, y cuando un líder sería descalificado, no es cuando un miembro de la iglesia peque. El
problema es cuando los ancianos se niegan a tratar con la situación fielmente. La iglesia es un cuadro del hogar, es una imagen del hogar. Los líderes fieles en el hogar, los padres fieles en el hogar, y lo mismo en la iglesia. Va a haber personas que pecan en la iglesia, y va a haber personas inconversas en la iglesia. Vas a tener personas que pecan en el hogar y personas inconversas en tu hogar también. Eso pudiera suceder. El énfasis está sobre la fidelidad. Ahora, hay una responsabilidad mutua. Los hijos son responsables de su propio pecado. Ezequiel 18, Jeremías 30. Pero también tenemos instrucciones dadas a los padres en el sentido de que no provoquéis a ira a vuestros hijos, en Efesios 6:4. Así que hay cosas que los padres deben examinar en su propia vida para determinar si hay cosas que no están haciendo o que están haciendo, que pudieran estar influyendo fuertemente sobre nuestros hijos para que se aparten del Señor o para que caigan en pecado. Así que hay que examinar su propio corazón, hay que pedir que otros ancianos visiten el hogar y hagan preguntas, entrevisten a los padres, entrevisten a los hijos, para investigar qué es lo que sucede. Así que invita a otros ancianos a que vengan y hagan preguntas. Y luego ya dependerá de los otros ancianos, decir, creemos que él y su esposa son fieles, es el hijo el que se está revelando. Y ellos están haciendo lo que es fiel en atender al hijo. Pero es cuando ellos no son fieles que tendrían que retirarse del liderazgo. No sé si eso conteste. Fuera de control. Si están fuera de control y los padres no están tratando de resolverlo, ese es el énfasis en la Escritura, según lo veo.